Muy buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, a este espacio que es el podcast La Casa del Jaguar. Pues es un espacio universitario dedicado a la difusión de actividades de enseñanza, de vinculación y de investigación que realizamos aquí en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante para nuestro estado y para la República Mexicana, que tiene que ver con el tema de los maíces y frijoles, ¿no? Entonces, para eso está un servidor, José Espinosa Pérez, y bueno, están aquí es un estudiante y un colega de aquí de la Universidad Intercultural. Si se quieren presentar, por favor. Bueno, soy Marcela Ciflali Córdoba Mora, estudiante de Ingeniería en Agronomía y Zootecnia de esta universidad. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Óscar Pérez García, soy docente de tiempo completo de aquí de la Universidad Intercultural. Pertenezco a la División de Investigación y Posgrado y pues las temáticas que he estado abordando en esta institución pues tiene que ver mucho con la agrobiodiversidad de los pueblos originarios del estado de Puebla y temas sobre agroforestería, ¿no? Ese sería como las líneas de investigación que están a mi cargo y pues recientemente, también soy el responsable técnico del Jardín Etnobiológico de los 7 pueblos originarios del estado de Puebla y recientemente pues me incorporé a este proyecto que lideré aquí el doctor José Espinosa Pérez, que es el de la diversidad de los maíces nativos y frijoles nativos de la Sierra Norte de Puebla. Sí, bueno, un servidor, José Espinosa Pérez, y bueno, recientemente empezamos a trabajar con el proyecto de maíces y frijoles. Bueno, previamente ya trabajábamos en el jardín etnobiológico, que justo fue eso, empezar a documentar mucho de la agrodiversidad nativa que se encuentra aquí en la parte norte de nuestro estado. Y bueno, tuvimos la dicha de que nos financiaron un proyecto que tiene que ver con la valoración morfológica, agronómica y nutricional de maíces y frijoles nativos de la región norte de Puebla, ¿no? En la actualidad, de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, está fomentando un trabajo que tiene que ver justamente con este tema, ¿no? De voltear a ver nuevamente nuestros recursos genéticos, fitogenéticos, que son nativos y que son importantes para los pueblos originarios, las comunidades rurales, ¿no? Y bueno, nosotros formamos parte de este gran equipo que justamente está trabajando en esta documentación ahora de los maíces nativos que hay aquí en la región y también de los frijoles, ¿no? Es importante mencionar que pues este proyecto, además de que pues prácticamente lo trabajamos la Universidad Intercultural, los integrantes de este proyecto, también colaboran otros profesores, investigadores. Saludamos a la doctora Pau y a la doctora Lore, que son de colaboradoras y trabajan en la UAP. También saludamos al doctor Pedro Antonio, que es del Colpos Puebla, y que también está iniciando en la colaboración en este proyecto, ¿no? Nuestro trabajo se enfoca principalmente en la parte norte de Puebla, ¿no? Ahorita llevamos 5 meses de trabajo y hemos recorrido, ¿no? 21 municipios y alrededor de 150 comunidades en donde hacemos una colecta de los maíces y frijoles nativos, ¿no? Y también estamos observando lo que tiene que ver con el manejo agrícola, ¿no? De estos dos cultivos importantes y que forman parte, ¿no? De la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país. Y en esta región, en la parte norte de Puebla, además de la colecta y la aplicación de entrevistas, estamos pues generando un lazo con los productores, con las productoras de esta región. Le llamamos productores cooperantes, que son los que al final de cuentas nos apoyan con el material, con el recurso genético de maíces y frijoles. Y bueno, en este recorrido de más de 22 municipios en la parte norte de Puebla, nos hemos encontrado con una diversidad de maíces y frijoles, ¿no?
Y bueno, quisiera dar pauta a este primer tema que tiene que ver con cuáles son esos maíces que están en nuestra región, ¿no? Dónde están, cuáles son sus características, sus usos, ¿no? Cuál es el manejo agrícola que reciben, ¿no? Y quiénes lo resguardan, ¿no? Entonces, que es un tema, pues, importante, ¿no? Es importante para poder valorar toda esta agrobiodiversidad que tenemos en el estado. Y bueno, le damos la palabra al doctor Oscar, ¿no? Para que nos hable de de esta diversidad de maíces nativos que hay aquí en nuestro estado. Bien, muchas gracias, doctor José. Bueno, bueno, el estado de Puebla es uno de los centros importantes de la agricultura mesoamericana temprana, es decir, en donde se dieron las primeras prácticas o el descubrimiento de la agricultura, principalmente en el valle de Tehuacán, ¿no? Hay vestigios, hay excavaciones y cuevas en donde han documentado precisamente la presencia de maíces y calabazas en esas cuevas halladas en el valle de Tehuacán, ¿no? Entonces Puebla, el estado de Puebla es un centro de origen muy importante de la domesticación y diversificación de los maíces, ¿no? Para dar un contexto de manera más general o nacional, nuestro país es el centro de origen y diversificación del maíz nativo, es decir, es un aporte que hizo Mesoamérica al mundo, ¿no? Actualmente se tienen documentados alrededor de 59 razas de maíces nativos. Con razas nos referimos como a la unidad básica de estudio de esta gran diversidad agrícola que tenemos. El maíz es una especie conocida como sea maíz, pero al interior, o como le llaman los botánicos, dentro de la especie o intraespecíficamente hablando, hay una gran diversidad que se ha estudiado bajo el nombre de razas. ¿Qué son las razas? Bueno, son maíces que tienen o que comparten características muy en común o muy en particular. Pueden ser características morfológicas y pueden ser también genéticas. Cada raza es muy diferente a las demás razas, ¿no? Tienen características morfológicas muy particulares, como por ejemplo la forma es muy distinta a las de otras razas. Por ejemplo, los cónicos, que agrupan a maíces que tienen justamente esa forma cónica, por ejemplo, ¿no? Y hay una gran diversidad de maíces cónicos como razas. Eso sería como el punto de partida. Las razas son la unidad de estudio más básica o fundamental de esta gran diversidad que tenemos en nuestro país. Son alrededor de casi 60, así para tomar como un número más redondo o redondeado a 60. Y en Puebla tenemos de esta diversidad de las 59 razas que tenemos en México, 21 razas se encuentran en el estado de Puebla. Es decir, una tercera parte de esta riqueza de maíces nativos que tiene nuestro país se encuentra justamente en el estado de Puebla. Es un número bastante alto, son 21 razas diferentes que las podemos encontrar en diferentes ambientes, en diferentes climas, pero también manejado por diferentes grupos indígenas o pueblos originarios. Entonces, esta diversidad agrícola de los maíces, pues podemos ligarla principalmente a la existencia de esos pueblos o comunidades indígenas, porque es una especie manejada por las personas, por las comunidades. Sin la existencia de los pueblos o de las comunidades o de las personas, difícilmente podríamos tener esta gran riqueza de maíces, porque es un cultivo que depende mucho del cuidado del hombre o de las personas. Entonces, un primer punto de partida es, donde haya comunidades indígenas, hay una alta probabilidad de encontrar maíces nativos. Es decir, aquellas comunidades que tienen o que mantienen sus lenguas originarias o sus lenguas nativas, es casi seguro un 100% de certeza que vamos a encontrar maíces nativos. Eso sería como una primera explicación del por qué tenemos tanta riqueza de maíces, ¿no? La cuestión cultural, pero también la cuestión ambiental, principalmente el clima o la altitud, ¿no? Que está muy asociado a esta gran diversidad.
Encontramos maíces desde zonas muy bajas, tropicales, de 100 metros sobre el nivel del mar, 200, 300, 500, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Encontramos maíces de zonas tropicales. Arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar encontramos otro tipo de razas de maíces, que son los maíces de zonas subtropicales. Es decir, ya no son tan cálidos, pero tampoco son tan fríos, ¿no? Son como semicálidos, por así decirlo. Y también una característica de la sierra, hablando de la Sierra Norte del estado de Puebla, es que son zonas con mucha humedad, es decir, geográficamente o meteorológicamente, estas zonas de la Sierra Norte de Puebla, pues coincide con lo que le llaman el barlovento. ¿Qué es el barlovento? Es la zona montañosa, la parte de las laderas que están muy expuestas a los vientos húmedos que vienen del Golfo de México, ¿no? Es una zona muy húmeda, con altas precipitaciones y también alta presencia de neblina en las zonas un poquito más altas o más montañosas. Más arriba de los 1500 encontramos a los maíces que son más característicos de las zonas templadas, es decir, ya no son tan calurosas, sino más templadas, pero también húmedas, ¿no? Entonces es otra de las explicaciones del por qué existen tanta diversidad de maíces, el factor clima. Y más arriba de los 2000 metros, es decir, ya sobrepasando la zona con más neblina, llegamos a la zona donde hay un poquito menos de humedad, que es la zona del altiplano, o la zona de la meseta, o la zona de los volcanes, como lo conocen en el estado de Puebla. Es una zona ya más templada y fría, y en donde también encontramos una gran diversidad de maíces nativos, conocidos como cónicos. El grupo de los cónicos es el grupo racial, agrupa a una gran diversidad de maíces o de razas del grupo de los cónicos. Por ejemplo, en las zonas más altas o frías encontramos a la raza cónico, al chalqueño, a los elotes cónicos, cacahuacintle, el maíz palomero, que es uno de los maíces que yo podría mencionar, el palomero toluqueño, que es como lo conocen en los registros de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. El maíz palomero es uno de los maíces que crece a mayor altitud, alrededor de los 2500 metros sobre el nivel del mar, o un poquito más arriba, casi a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, desde los casi 100 metros sobre el nivel del mar hasta los 3000 metros sobre el nivel del mar, encontramos un gradiente de razas, de una gran cantidad de razas de estos maíces nativos. En la Sierra Norte en particular hay en total un registro de 19 razas de las 21 razas que hay en todo el estado de Puebla. Es decir, toda la riqueza de los maíces nativos se aglutinan o se agrupan en la Sierra Norte del estado de Puebla, ¿no? Y no solo asociado al factor climático, sino por la presencia de grupos étnicos o pueblos indígenas ancestrales. ¿Quiénes son esos pueblos ancestrales? Pues básicamente estamos hablando del pueblo totonaco, que habitan en las zonas más cálidas, en las zonas del Totonacapan poblano. También encontramos a los pueblos nahua, o los nahuas también habitan las zonas más cálidas y tropicales, ¿no? Y ellos son los que más resguardan estos maíces conocidos como tuxpeños, ¿no? O también otros maíces tropicales como el naltel o el tepecintle, que son maíces tropicales. Más arribita encontramos también a los pueblos totonacos y nahuas, es decir, en las zonas semicálidas todavía predominan los pueblos nahuas y totonacos. De 1000 a 1500, por ejemplo, persisten todavía los pueblos totonacos y nahuas. Son zonas más semicálidas, no tan cálidas, pero siguen siendo muy húmedas. Entonces, en esta franja de 1000 a 1500 metros sobre el nivel del mar, encontramos unos maíces que están adaptados a condiciones de humedad muy altas, es decir, la presencia constante de neblinas o de niebla a nivel de suelo es muy común en esta zona de 1000 a 1500. ¿Qué razas de maíces encontramos en esas zonas de neblina? Pues está el maíz coscomatepec, que es una raza nativa, y el maíz olotillo. Están muy adaptadas a condiciones de alta nubosidad o de muy alta precipitación y humedad atmosférica, es decir, ya están adaptadas
a condiciones de precipitación o humedad constante. Un poquito más arriba encontramos a los pueblos nahuas igual, de 1500 a 2000 metros sobre el nivel del mar, ya fuera de las zonas de neblina, que son un poquito, son húmedas, pero ya no son tan semicálidas, son más templadas. Los pueblos nahuas cultivan el arrocillo amarillo. El arrocillo es un maíz perteneciente a los maíces cónicos, tiene una forma cónica. ¿Por qué se llama arrocillo? Porque los granos se parecen a los granos del arroz, son delgados, son alargaditos. Tienen muchas hileras, las mazorcas tienen una gran cantidad de hileras, ¿no? Y estos maíces arrocillos, pues se adaptan perfectamente a las condiciones de alta humedad. Es algo muy distintivo de las zonas un poco templadas, pero con mucha humedad. El arrocillo amarillo es uno de los que más prosperan en estas zonas de alta humedad. Ya no tan semicálidos, son más templados, ¿no? Y más arriba de los 2000, que también se conoce como la zona del altiplano o la meseta, encontramos nuevamente a los grupos nahuas, es decir, grupos originarios que hablan el náhuatl. Encontramos ya los maíces cónicos, predominan los maíces cónicos, del grupo racial de los cónicos. ¿Cuáles son esos maíces cónicos? Que predominan en las zonas más altas, un poquito templadas y frías también por los pueblos originarios nahuas. Pues está el cónico, es un maíz totalmente cónico. El chalqueño, que es un maíz igual de zonas de mayor altitud, ¿no? Son plantas muy altas, maíces, mazorcas muy pesadas por la gran cantidad de hileras que tiene. Están los elotes cónicos, son elotes de color azul o negro. Está el cacahuecintle, justamente en las zonas más altas, 2500 en promedio. El cacahuecintle es el maíz pozolero, es un maíz harinoso que igual lo cultivan los pueblos nahuas actualmente, ¿no? Y el maíz palomero o palomero toluqueño, que es el maíz que originalmente en los pueblos antiguos ocupaban las palomitas no para comer, sino para hacer adornos o arreglos para cuestiones religiosas. Es decir, estas palomitas los engarzaban con hilos y los colgaban en los centros ceremoniales, ya sean católicos o prehispánicos. Y estos maíces palomeros, crecen a grandes altitudes de 2500 metros sobre el nivel del mar, podríamos decir que hasta los casi cercano a los 3000 metros, ¿no? Ya son conocidos como zonas subalpinas o zonas semifrías, de acuerdo a la clasificación climática de Enriqueta García, ¿no? En los semifríos podemos encontrar al palomero toluqueño o el maíz palomero, ¿no? Entonces, podemos decir que esta diversidad de maíces nativos tiene una explicación socioambiental, es decir, la presencia de los pueblos originarios y también una gran diversidad de climas explican esta gran diversidad de las, casi 20 razas que hay en la Sierra Norte de Puebla. Es decir, casi la mayoría de la riqueza del estado de Puebla se concentra en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Ahora, pasando al manejo, ¿no? La gran mayoría de estos maíces nativos se cultivan en pequeñas superficies, alrededor de 1 hectárea o menos, ¿no? Bajo esquemas de manejo tradicional o campesinos, que pues, básicamente pues, son manejos muy mínimos. Por ejemplo, la siembra es manual, ¿no? Todo es tradicional. La selección de semilla es de la misma semilla que ellos producen en las parcelas. También la densidad de siembras o el método de siembra que normalmente son marcos cuadrangulares, por ejemplo, la cantidad de semillas por cada golpe de siembra ya se tiene muy bien definida, de 3, 4, 5 granos por cada golpe de siembra. A veces se fertiliza con fertilizantes sintéticos, a veces solo con los suelos, dependiendo de la zona agroecológica. En las zonas más cálidas y húmedas, normalmente la milpa o el sistema de maíz asociado con frijoles se hace bajo el sistema de roza, tumba y pica, es decir, solamente con la vegetación
nativa, esa misma vegetación se incorpora al suelo y se pudre y se incorpora al suelo y se siembra. Porque son zonas muy calurosas y zonas muy húmedas, la materia orgánica que se incorpora una vez que se elimina la vegetación, pues se descompone en muy poco tiempo y se siembra el maíz, ¿no? Otra de las características del manejo de estos maíces es que pues requiere de manejos muy mínimos, casi no se hace control de plagas y enfermedades, aunque puede presentarse plagas en la época de la cosecha, por ejemplo los gorgojos, pero como son maíces muy codiciados por su sabor, por el sabor de las tortillas, la textura de las tortillas, los atoles o los tamales que se pueden preparar, pues son consumidos casi casi de manera inmediata, es decir, el gorgojo, no le dan tiempo al gorgojo, es decir, se come, se consume y de manera casi inmediata, o si no les da tiempo o si ya está muy lleno de plagas de gorgojo en los costales en las bodeguitas o tapancos que le llaman, pues lo que se hace es molerlo y dárselo a los pollos, a pequeños animales como marranos o cerdos. O sea, es decir que para cualquier agrónomo podría parecer que la presencia de gorgojos pues es una plaga importante, pero de la dinámica de consumo es muy alta, es decir, se usa para muchas cosas, tanto para consumo humano como para consumo de los animales, es decir, son forrajeros y son alimenticios, ¿no? Bueno, ¿qué más podría decir? Que en cuanto al manejo, bueno, eso sería como a grandes rasgos, ¿no? En cuanto a esta diversidad agrícola de maíces y su manejo, ¿no? Algo también que es muy notorio es que ya prácticamente las personas o los adultos mayores son los que resguardan esos conocimientos locales en cuanto al manejo del calendario agrícola, por ejemplo, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo hay que deshiervar. El deshierve es manual, con asadón, ¿no? Y las nuevas generaciones, pues como que ya poco a poco se van involucrando un poquito menos, es lo que hemos visto, ¿no? Y justamente el objetivo de este proyecto es documentar todas esas prácticas de manejo, ¿no? Gracias al conocimiento local, pues se mantiene viva esta diversidad, agrobiodiversidad, ¿no? Es decir, es una conservación muy dinámica, no es una conservación que bajo un enfoque muy estático, es decir, no se trata de conservar las semillas en bancos de germoplasma, sino transmitirla y cultivarla en los terrenos. Eso sería como estas características de manejo y de conservación de esta agrodiversidad de los maíces. Uh-huh. Sí, realmente es lo que nos hemos encontrado en campo, ¿no? Pues esta diversidad de maíces, les comentaba que hemos trabajado en más de 20 municipios. Y bueno, al momento nosotros contamos con 14 razas de maíz, ¿no? Como ya comentábamos, algunas más propias de las zonas bajas, de las zonas medias y de las zonas altas, y unos muy relacionados con los pueblos originarios, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado en campo estas 14 razas. Algunos son muy difíciles de identificar, ¿no? Creo que ese es el trabajo que queda pendiente, ¿no? Cómo identificar tantas razas de maíz, porque estos también se van mezclando, ¿no? En las parcelas, ¿no? Un fenómeno conocido como introgresión, ¿no? Pero que es una mezcla de maíces y se van generando nuevas variedades y que cuando vamos en campo pues es como difícil identificar a qué raza corresponde, ¿no? Entonces el trabajo que se realiza en ese sentido pues tiene que ver mucho con el conocimiento local de las personas, ¿no? Con el conocimiento técnico, con los reportes que se ha hecho sobre esta diversidad de maíces, ¿no?
Y bueno, un trabajo que también nos ayuda mucho en la identificación de estas razas, pues tiene que ver con por ejemplo, con la caracterización morfológica de las mazorcas, ¿no? Eso nos ayuda mucho, primero, pues, a conocer toda esta variación, cómo es que se diferencian, cómo es que se agrupan estos maíces, y bueno, el trabajo que también realizamos aquí en la universidad con los estudiantes de agronomía tiene que ver con ese tema, ¿no? La caracterización de las mazorcas que estamos colectando en esta región norte de Puebla, ¿no? Y bueno, sobre este tema Marcela ha trabajado bastante, creo que en los últimos 5 meses lleva caracterizando mazorcas. Hemos tenido una infinidad de accesiones y bueno, tenemos aquí una muestra de algunas de ellas y cuáles son sus particularidades que tienen cada raza, ¿no? Muchas de estas particularidades justamente pues lo tenemos en la mazorca, ¿no? Porque en cuanto a plantas es poco difícil. Sí hay casos que hemos identificado en campo, ¿verdad? Por ejemplo el Coscomatepec, ¿no? Que es una particularidad, se puede observar que es una planta alta de tallo grueso, ¿no? Pero ya en los demás uno tiene que ser muy experto en el tema para poder identificar a nivel de planta. Pero algo que nos ayuda mucho tiene que ver con las mazorcas. Y bueno, Marce, si nos puedes platicar algo sobre este tema, a qué se refiere con la caracterización, cómo es que pues nos ha ayudado mucho en la parte de la identificación de las razas, pues que es un primer paso, ¿no? Para esta identificación. Bueno, pues nosotros, como dicen ustedes, ¿no? Se realizan las colectas. Cuando nosotros tenemos las muestras, las mazorcas aquí en la universidad, con un grupo de compañeros, realizamos la caracterización morfológica. Consideramos características cualitativas y también características cuantitativas. Dentro de ellas es el número de hileras, el ancho de mazorca, el grosor del tallo, tipo de grano, color de la mazorca, color del lolote, y considerando todo esto logramos diferenciar las características que determinan cada raza. Por ejemplo, el maíz arrocillo, ¿no? Es un maíz pequeño con granos delgados, finos, que son muy pequeños. Esos son característicos de zonas bajas, como por ejemplo tenemos en Zacapuaxtla, en Tlatlauquitepec, que lo conocen también como reventaollas, ¿no? Que es una característica de la presencia de almidón que contiene y por eso se expande y crece, ¿no? Tenemos también el olotillo, que se caracteriza por un olote delgado. Tenemos el tablilla de 8, que se caracteriza por tener 8 hileras, normalmente, ¿no? También tenemos el naltel. El naltel ¿de altura? El maíz naltel es pequeño también, se caracteriza por su color, el número de hileras, el tipo de grano. Tenemos el Coscomatepec. Maíz tiene un tipo de grano dulce. Se puede observar en cómo están como secos. Entonces es una característica propia de la raza Coscomatepec, ese tipo de grano. Tenemos el maíz negrito y tenemos una infinidad, ¿no? Que con todas estas características, el cacahuacintle, todas estas características nos ayudan a diferenciar de una manera un poco más acertada las características y el tipo de raza a la que se pertenecen. Por ejemplo, tenemos el palomero, que normalmente se confundiría con el pepitilla por el tipo de grano, que es puntiagudo, es pequeño y tiene... O cónico norteño, se confunde mucho. Norteño. Sí, y es de zonas altas, totalmente. Muy ¿no? altas, muy altas, 2.500 en promedio. Sí, también pues hacemos todo este proceso, lo registramos en una base de datos para analizar los tipos de granos y todas estas cuestiones de caracterización. Es un trabajo un poco extenso porque en algunos casos para determinar el porcentaje de promedio del ancho, largo y grosor de granos
son 10 repeticiones por mazorca, y pues normalmente la colecta tiene 10 mazorcas, entonces es un poco extenso, ¿no? Sacar el promedio y todo esto. También en el periodo de enero-febrero realizamos una pequeña estancia con una compañera igual de agronomía, en la cual llevamos a cabo un estudio bromatológico. Consideramos cuestiones como el porcentaje de humedad, la cantidad de ceniza, también el porcentaje de extracto etéreo y el porcentaje de proteína cruda. En el porcentaje de ceniza nos ayuda a determinar el porcentaje que tiene de minerales, ¿no? Como fósforo, calcio, y la importancia que tiene En los estudios que sacamos vimos que el chalqueño era de los que más presentaban esta cantidad de cenizas. También sí, también tenemos el maíz el maíz naltel. El maíz naltel en el extracto etéreo fue el que tuvo mayor porcentaje de extracto etéreo. También vimos la presencia de carotenoides, es por eso que se ve el color anaranjado, a comparación de el arrocillo. En el momento de pasar por el proceso de Sostler, la cantidad de grasa era un poco más naranjosa en la raza de Naltel, y a comparación de los demás que eran claros, ¿no? Es un proceso de condensación donde el Sostler tiene calor abajo y tiene un agua fría en la parte superior, y se le pone éter de petróleo, hace un proceso de condensación, y pues esperamos más o menos 10 sifones para sacar después con una fórmula el porcentaje de extracto etéreo. También utilizamos el Kendall para la determinación de proteínas. Fue una explicación que nos dieron sobre los procesos que se tienen que seguir. Tenemos también el porcentaje de humedad. En el porcentaje de humedad, el que salió más alto fue el chalqueño, y el porcentaje de humedad es importante, ya que dependiendo de la cantidad de humedad es como que tan resistentes son a hongos, ¿no? Porque entre más humedad presenten, más facilidad de que tengan presencia de hongos o de moho, que al final es lo que afecta que pueden liberar toxinas que afecten a los humanos, ¿no? O a los animales. Aflatoxina, ¿no? Aflatoxina, sí. Gorgojos, ¿no? También la presencia de gorgojos y de palomillas es algo que estuvimos trabajando durante todo este proceso, porque después de hacer la caracterización se conservan en frascos de vidrios con desecantes, para preservar su vida útil, pero los gorgojos han sido un factor que ha intervenido en eso. Y pues sí, es más o menos lo que hemos estado haciendo nosotros como estudiantes en esta caracterización, ¿no? En base de los datos de pasaporte de Conavio. También hemos hecho el estudio nutricional con alguna de las razas y empezando a diferenciar características que distinguen a cada una de ellas. Sí, sí tenemos varias razas, no trajimos todas, pero las más importantes, esto lo acabamos de encontrar en un municipio que se llama Cuauhtémoc. Es un maíz ya muy raro, creo que el último reporte fue en los años 50, ¿no? 50 por Conavio, ¿no? Pues es una raza conocida como tablilla de 8, ¿no? Porque tiene esta característica de que solamente presenta 8 hileras, ¿no? Allá con los productores lo conocen como serrano, ¿no? Nos decían que el nombre común es serrano, ¿no? Entonces dijimos, ¿cuál sería esa raza, no? Y ya empezamos a observar, y pues tienen estos patrones de que tienen 8 hileras, son unas mazorcas alargaditas, y semillas anchas, ¿no? Y es solamente lo hemos colectado en el municipio de Cuauhtémoc y en el municipio de Pauatlán, ¿no? Esta raza que es tablilla de 8. Y bueno, este es el famoso cacahuacintle, ¿no? Que es más propio lo encontramos en Ixtacamastitlán, en Sautla
los elotes cónicos, ¿no? Que están aquí presentes también, lo encontramos en Tetela de Ocampo. Los cónicos norteños, que están también en el municipio de Iztacamastitlán, en Sautla. Los chalqueños es más de este lado de Zacatlán y Chignahuapan, al igual que los cónicos, ¿no? Y bueno, el arrocillo lo hemos encontrado en tu municipio, en Tlatlauque principalmente, lo hemos encontrado en Zacapuaxtla, en Sautla también. Y bueno, el Coscomatepec, que es muy propio del municipio de Ahuacatlán, de Tepecintla, ¿no? Y sus comunidades, ¿no? Y Cuetzalan, es cierto, en la comunidad en la localidad de Quimita, ¿no? También hemos encontrado esta raza Coscomatepec. Naltel de altura, pues tiene una amplia distribución. Lo hemos encontrado en Zacatlán, lo hemos encontrado en Pahuatlán, en Naupan, ¿no? Los nuevos registros en Naupan. Y que es el Naltel de altura, y el Naltel, ¿no? Que es muy propio del municipio de También Soquiapan. muy raro, ¿no? Muy raro, ¿no? Ya es muy raro aquí. Está más reportado en el sureste, en la península. Es muy propio de la península. Precoces tropicales. Precoces tropicales, ¿no? Pero aquí en Puebla solamente la encontramos en el municipio de Soquiapan, y hay como 3 o 4 productores de esa raza, ¿no? Es decir, ya se está perdiendo, y hay que hacer mucho trabajo de conservación y rescate de ese maíz, ¿no? Y bueno, los que no trajimos está el tepecintle, que lo encontramos apenas en Jonotla, en Soquiapan y en Xochitlán. ¿Cuál recientemente encontramos? Bueno, el palomero, que es de... El palomero, ¿no? Que es de Cuautempan también, ¿no? El arribeño le llaman. El arribeño, ¿no? Arrebeño. Arribeño. Justamente porque crece en zonas muy altas. Muy altas. Arribeño. Arribeño, ¿no? Por eso de ahí su nombre. Pero bueno, tiene cada raza tiene sus particularidades, ¿no? Estas son como las mazorcas más representativas que traemos ahorita, ¿no? Pero pues hay tenemos muchas colectas, y pues algunas están muy mezcladas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, en la zona donde está la universidad, que es aquí en Huehuetla. Es muy común la raza tuxpeño y la raza olotillo, ¿no? Y una infinidad de mezcla de estas dos razas, ¿no? Es muy común. También hemos encontrado mucha mezcla de la raza Coscomatepec con los cónicos, y también hemos encontrado mucha mezcla entre cónico y los chalqueños, los cónicos con el cónico norteño, ¿no? Son los más comunes. ¿Cuál fue el cónico con el cacahuacintle, con el cónico norteño y el cacahuacintle? También hemos encontrado mucha mezcla, ¿no? Y el tuxpeño, ¿no? Que casi se ha mezclado con Coscomatepec, con olotillo, con los mismos cónicos. Hemos identificado que hay algunas mezclas en esta parte de la región norte de Puebla, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con todo el tema de maíces, ¿no? Pero como platicábamos al principio, en este proyecto que estamos nosotros liderando como de la universidad, también trabajamos otro componente muy importante que tiene que ver con los frijoles, ¿no? Pues que forma parte del sistema milpa, que además de los maíces, dentro de estos espacios conocidos como milpa también encontramos frijoles, ¿no? Una diversidad también de frijoles, especies y variedades que hemos encontrado. No sé si podamos platicar también sobre el tema de los frijoles, ¿no? ¿Qué frijoles hemos encontrado? ¿Dónde están? ¿Cuál es su distribución, no? Los usos que le dan, los nombres locales que tienen estos frijoles en las comunidades, ¿no? Y bueno, qué tan importantes también son en la alimentación, ¿no? Que es pues parte importante en ese sentido, ¿no? Podemos hablar de los frijoles que hemos encontrado sí, ¿no? Bueno, pues hasta el momento de los frijoles que hemos encontrado, pues igual existe una gran diversidad de especies y de variedades. Algunos también se atreven a decir razas, sobre todo dentro de cada una de las especies. Por ejemplo, el frijol común, que es el Phaseolus vulgaris,
¿no? Que todo el mundo conoce. De hecho, se conoce como frijol común. Ujú. También existe una gran diversidad al interior de esta especie, que es Phaseolus vulgaris, ¿no? Que también está muy ligada a la presencia de los pueblos originarios y también al tipo de clima o condiciones agroecológicas. En frijol común, por ejemplo, encontramos una gran diversidad de morfología de la planta. Los frijoles de mata, por ejemplo, esos que no crecen tanto, que no son de guía, son más propios de las zonas tropicales o zonas cálidas. Ujú. Conforme vamos subiendo en altitud, por ejemplo, ya encontramos frijoles que son de guía o que son de crecimiento indeterminado, que es así como lo clasifican los expertos en el tema de los frijoles. Ujú. Y conforme vamos subiendo de altitud a las zonas más templadas, ya no tan cálidas, más templadas o frías, aparecen ya otros frijoles de otras especies, por ejemplo, ya no son los frijoles comunes, son los frijoles que se conocen con el nombre científico de Phaseolus coccineus y Phaseolus dumosus, por ejemplo. Estos frijoles son más de zonas subtropicales o semicálidas y templadas y frías. No toleran calores extremos estos frijoles que son conocidos como coccineus, Phaseolus coccineus y Phaseolus dumosus. Bueno, localmente pues reciben muchos nombres. Los frijoles que crecen en las zonas cálidas, los frijoles de mata, pues dependiendo del color, ¿no? Frijol negro, si son manchaditos, frijol moteado, ¿no? Ujú. ¿No? Pinto. Pintos, Ujú. ¿no? Frijoles pintos. Ujú. También hay unos vulgaris que son cremas o blancos, ¿no? Ujú. Como en este caso, no sé si estén grabando. Sí. En Phaseolus vulgaris hay negros, hay cremas, hay pintos. Pintos. Hay silvestres, ¿no? Los frijoles comunes también hemos encontrado los Phaseolus vulgaris que son silvestres, que son más pequeños, las semillas son más pequeñas, son más duras, ¿no? Y presentan también diferentes colores, pueden ser grises, cafés, Verdecitos, ¿no? Pintos también. verdecitos, ¿no? Ujú. Que es muy importante que explicar esto de que todavía tenemos poblaciones silvestres de frijoles, ¿no? Ujú. Por una como recurso fitogenético es muy importante. Son frijoles que están adaptados a condiciones muy extremas, ¿no? de cambio climático, por ejemplo, ¿no? Son los que persisten, ¿no? Porque están adaptados a las condiciones locales, ¿no? Y de alta humedad, ¿no? Ese es otro de las características. Y además en las zonas más altas, no tanto cálidas o tropicales, en las subtropicales y templadas o frías, aparecen ya no son frijoles comunes, ya no es el Phaseolus vulgaris, es el Phaseolus dumosus, Ujú. que son de guía o son de tipo que tienen bejucos o crecimiento indeterminado, son muy largos. También reciben muchos nombres, por ejemplo, todos los Phaseolus dumosus son colores como, ¿qué será? Como Crema. de crema, ¿no? Colores cremas. Ujú. Y Y hay delgados, anchos, ¿no? hay Y el diferentes famoso tamaños, abreviado. formas y tamaños, y también son de crecimiento muy largo, ¿no? Son Ujú. bejucos muy largos Flores blancas. y flores blancas, moraditas, ¿no? a veces, ¿no? Como Reciben, lila, como re- color reciben una lila. gran cantidad de nombres locales, ¿no? Son conocidos localmente como Eshoyema, Ajá. Shuyumit Suimit. en Totonaco, ¿no? Ajá, Suimit. Shuyumit en Totonaco, y en náhuatl recibe el nombre de Epatlaxtle, Epatlaxtli. Ajá. Es frijol en náhuatl. Ajá. Por eso es que. Y más a esa misma zona, de las zonas subtropicales o ya más elevadas, no tan calurosas, está el frijol ayocote, que es el Phaseolus coccineus, que igual son bejucos, son de crecimiento indeterminado. Y normalmente estos bejucos o frijoles de crecimiento indeterminado pues se asocian a los cultivos de maíz, conocidos como el sistema milpa, y se trepan o enredan en las plantas de maíz, ¿no? Son Ujú. como los tutores. Sí. Y estos ayocotes, bueno, pues también reciben el nombre de acalete,
acalete Sí. o ayocote. También puede recibir otros nombres muy locales, ¿no? Y también Tlancastop, le dicen Tlancastop en Totonaco, ¿no? Ujú. Y estas tienen flores anaranjadas, rojas y anaranjadas, y también hay una diversidad de tamaños, formas y colores. Son muy coloridos, hay negros, hay cremas, hay vinos, hay pintos, rojos, como rojos, rojitos, ¿no? Que son muy importantes para los platillos tradicionales que se preparan, ¿no? ¿no? De hecho, hay reportes de que las flores de este ayocote se consumen. Se consumen, ¿no? Son comestibles las en flores. tamales, ¿no? Tamales. No sé si el dumoso, el epatlachli o el frijol gordo también es el nombre común en español, ¿no? El otro que es Phaseolus dumosus. Sí, frijol gordo. Que también hay una gran diversidad de platillos, son muy apreciados localmente. Una característica del Phaseolus dumosus es que ya tiene un reporte, hay un libro que le llaman el libro rojo de las especies, que reporta qué plantas están en riesgo de desaparecer, y justamente el dumosus, el epatlachli o el frijol gordo es una especie vulnerable a la extinción, es decir, puede desaparecer en cualquier momento. Si no se cuida, si no se sigue sembrando, ¿no? O puede ser por el cambio climático o el abandono del campo, ¿no? También, es un recurso fitogenético muy importante de Mesoamérica. Sí, y bueno, lo que decían las personas es el que es más valorado, ¿no? En los platillos, ¿no? Decían que es más rico uno de estos frijoles que el ayocote, ¿no? Aprecian más esto en platillos, y en, ¿no? el mercado es más caro, ¿no? Es más caro, ¿no? El kilo es más caro que cualquier otro frijol común o el ayocote. Es el más, el ayocote, ¿no? ¿Cómo se llaman como tlacoyos, ¿no? Tlacoyos. Ajá, pues se hace mucho de este frijol, ¿no? Que es bueno, esa es la parte, ¿no? De que, bueno, en las zonas bajas, ¿verdad? Es más común los frijoles de mata. Negros, pintos. De grano fino y pequeño. Ajá, ¿no? Rojos, cremas, ¿no? Y bueno, apenas encontramos el frijol silvestre también aquí en la zona baja, en el municipio de Huehuetla lo hemos encontrado, en el municipio de Huitlalpan también hemos identificado, ¿no? Pues estas plantas crecen solas ahí sobre todo donde se había hecho maíz o milpa en algún momento, ahí crecen esas frijoles, ¿no? También hemos encontrado otra especie que es el Phaseolus lunatus, ¿no? Que es también muy poco común, pero hay reportes, ¿no? Es un frijol también grande, pero muy delgadito, ¿no? En cuanto a grosor, ¿no? Y es también muy propia de las zonas bajas, zonas cálidas, húmedas, ¿no? Y bueno, ya de las zonas altas está el Coccineus y el Dumosus, ¿no? Esto que ya hablábamos del frijol gordo, Patlachtli, Shoyema, Shuimit, ¿no? Y el ayocote, ¿no? Bueno, es lo que hemos trabajado, ¿no? Allá en Tlatlauque, ¿cuál es el frijol más común que se siembra? El ayocote, ¿no? El ayocote, seguramente también el dumosus. Ajá, el dumosus, este frijol, ¿no? Frijol gordo. Frijol gordo. También, ¿no? He encontrado, por ejemplo, en Zacapuaxtla los famosos mateados o frijol mateado, ¿no? Es muy común en los mercados de Zacapuaxtla, ¿no? Y bueno, es toda la diversidad de frijoles que hemos estado trabajando. En la actualidad pues estamos fomentando su siembra, estamos haciendo algunos estudios también de caracterización morfológica y fenológica, y bueno, falta la parte nutricional, ¿no? De estos frijoles, pues, que son importantes, ¿no? para la dieta, no solo de los pueblos originarios, sino que pues la dieta mexicana se basa en eso, ¿no? En el maíz y en el frijol, ¿no? No sé si habría algún otro punto que se nos pase. Tal vez mencionar que no solo estamos haciendo colectas, también estamos estableciendo parcelas en campo, in situ, es decir, fuera de laboratorios o fuera de invernaderos. Aunque en caso de frijol, estamos haciendo pruebas de cultivos o de la diversidad de frijoles, tanto en invernadero
como a cielo abierto en campo, in Ujú. situ, para ver si hay alguna diferencia. Básicamente se está evaluando la morfología y la fenología, es decir, Ujú. a los cuantos días florece, a los cuantas semanas se puede cosechar, la diversidad de frijoles que hay, porque hay muy poca información. Normalmente los frijoles comunes o alfaciolos vulgares son de alrededor de 3 meses, por ejemplo, Ujú. máximo Ujú. 3 meses. Y los otros que son fasciolos coccinis y fasciolos dumosos son de mayor tiempo, Sí, 6 meses. Algunos son de 6 meses. 6 meses. ¿No? Seis Y meses. pues hay muy poca 20. información Ajá. local, ¿no? Es muy importante Ujú. para la cuestión agronómica, ¿no? En qué momento florece, en qué momento da los ejotes, en qué momento hay que cosecharlos, ¿no? Y cuál es el probable rendimiento, también estamos También, midiendo ¿no? el peso, El peso de los granos, ¿no? eso de los granos, El ¿no? La rendimiento. forma de las semillas, información agronómica que es muy básica para su conservación. Sí, 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 sí. Bueno, Y lo que al final también buscamos dentro del proyecto, pues es tener, pues, además de esta conservación de toda esta diversidad de maíces y frijoles, ¿no? Pues también es buscar materiales, ¿no? Que sean de buen rendimiento, ¿no? Porque justamente, pues se dice que las razas nativas son de bajo rendimiento, ¿no? Pero bajo ciertas condiciones ambientales, pues los maíces híbridos sobre todo, no tienen la competencia como lo son los, en cuanto a la parte agronómica, como son los maíces nativos. De ahí su importancia de seguirlas conservando y sembrándolas, ¿no? Entonces estamos buscando materiales que sean competitivos en ese sentido, en la parte de rendimiento, pero algo muy importante que en la actualidad, pues son parte de las políticas públicas de nuestro país, es que pues los alimentos que nosotros fomentemos y consumamos sean pues, altamente nutritivas, ¿no? Entonces también buscamos materiales que sean de un perfil nutricional aptas, ¿no? Y de acuerdo a los requerimientos de nuestra dieta, ¿no? Eso es como al final lo que se busca entre esta tanta diversidad de maíces y frijoles que tenemos en el estado, ¿no? Pues no sé, sería otro tema, ya no tenemos más temas, Pues bueno, relacionado a lo que menciona, por ejemplo, una productora cuando se realizó una colecta de maíz arrosillo, nos mencionó que en una misma parcela, en diferentes zonas, realizó la siembra del maíz híbrido y la siembra del maíz arrosillo. Entonces, al momento de realizar la producción, de cosechar, se dio cuenta que el maíz arrosillo había tenido muchísimo más rendimiento que el maíz híbrido, ¿no? Porque el maíz híbrido es un paquete tecnológico que no siempre se adapta a las condiciones. También en ese sentido, cuando se hizo el estudio nutricional, nos dimos cuenta que el maíz híbrido es el que, de todos, el que menor porcentaje de grasa de extracto etéreo tiene, que esto se relaciona con el porcentaje de energía que nos brindan estos granos, ¿no? O sea, nos da menos energía, ¿no? Nos da menos energía, ¿no? Que los maíces nativos. En este caso del arrosillo, hicieron la comparación. Justamente eso también vimos un caso en el municipio de Ixtacamatlán, sí. en la comunidad de Emilio Carranza, con un productor que y justamente hizo estas pruebas, ¿no? Sembró maíz híbrido comercial y un maíz nativo que consideramos que es el cónico norteño, ¿verdad? Que es un maíz adaptado a zonas de escasa precipitación, y es una raza nativa, ¿no? Justamente nos comentó lo mismo, que rendimiento, bueno, casi fue pérdida total con el híbrido y con el cónico norteño en el altiplano, en las llanuras, en la planicie, con un manejo muy básico, ¿no? Sin riego, es de temporal. Eso sí, con un poco de fertilización sintética, nos comentaba, ¿no? Sí. Obtuvo altos rendimientos, ¿no? A mí, bueno, considero que sí es alto, porque él nos mencionaba 3 toneladas por hectárea del maíz cónico. Para hacer un maíz nativo, pues es alto, ¿no? Es alto, ¿no? Es decir, que hay maíces que tienen mucho potencial de incrementar rendimiento si se hace pues algún tipo de innovación. En este caso el
profesor, que también es productor, comentaba que el arreglo topológico es cómo está diseñada la siembra, ¿no? Él hizo una modificación, en vez de sembrar por golpes o por huecos, sino en hileras con tractor, ¿no? Es decir, a chorrillo que le llaman los agrónomos, o en banda. En banda de 15 a 20 centímetros. ¿No? Es una hilera tupida de maíces, ya no por hoyitos, ya no por mateados, sino en siembras en filitas, ¿no? Entonces, pareciera que algunos cambios en el arreglo topológico podría dar resultados sorprendentes, ¿no? Sí. Digamos, con un manejo agrícola también. Ajá, y también el uso de también este productor comentaba que, utilizó biofertilizantes, micorrizas. Micorrizas, ¿no? Al momento de sembrar. No eran fertilizantes sintéticos, parece que sí, combinó un poquito, ¿no? Tal vez. Sí. Pero imagínense, ¿no? Hacer innovaciones con los nuevos biofertilizantes, un cambio en el arreglo topológico, pues puede ayudar mucho. Puede ayudar mucho. Hace falta mucho la innovación, trabajo, ¿no? Y el involucramiento, el interés, ¿no? Algo que también hemos notado es que pareciera, no sé si estoy seguro, que hay poco interés por trabajar con los maíces nativos y los frijoles. Sí, porque al parecer que no son de muy alto valor comercial o no son tan comerciales como otros cultivos como el sorgo, trigo, ¿no? Trigo, arroz, ¿no? Que son también alimentos importantes. O plantaciones frutales comerciales, ¿no? Que son más redituables, como el limón, ¿no? En vez de sembrar maíz, pues vamos a poner limón persa. Sí. ¿Qué es lo que se ha reportado, ¿no? En los últimos años, que hay un desplazamiento de los cultivos nativos. Cultivos nativos, en este caso de los maíces, ¿no? Por cultivos comerciales, ¿no? Y es algo preocupante, ¿no? Entonces, de ahí toma sentido el trabajo que pues realizamos aquí en la universidad con los profesores y estudiantes, ¿no? Sobre todo en la carrera de agronomía, ¿no? Que son pues los futuros ingenieros y que van a estar directamente pues, trabajando en el agro, en el campo mexicano, ¿no? Pues algunas palabras de despedida antes de que nos vayamos de este espacio. Pues más que nada agradecer, ¿no? Por la invitación a trabajar en este proyecto, que bueno, ya lo veníamos trabajando desde el Jardín Etnobiológico de los 7 pueblos originarios, como una parte ya muy como de diagnóstico, ¿no? De la diversidad, pero no se profundizó mucho, y qué bueno que este proyecto está nuevamente siendo financiado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de un área o un esquema que es el de proyectos estratégicos, sí, de proyectos, ¿no? Y que pues, no es un proyecto aislado, hay una red de proyectos que trabajan con maíces y frijoles, al igual que los jardines etnobiológicos, ¿no? Formamos parte de la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos. Y también ojalá y pudiera formarse una red. De hecho, ya se está formando la red de proyectos de maíces y frijoles nativos. Es decir, no es un caso aislado, no es una ocurrencia del doctor José o de la institución. No, es la estrategia nacional, ¿no? Son proyectos estratégicos que van a incidir para muchas cosas, ¿no? Sobre todo para la soberanía y seguridad alimentaria. Sí. Tanto buscamos, ¿no? En nuestro país. Pues eso, ¿no? Bueno, gracias, doctor. Marce, unas palabras de despedida a la comunidad que nos ve y nos escucha. No, pues nada, también agradecer por esta oportunidad de pertenecer al proyecto, de poner en bien a la carrera, también esa oportunidad de diversificar y de hacer que permanezcan los cultivos en las zonas, de darle a la comunidad a conocer que ellos tienen un valor muy importante en esta cuestión de preservar nuestros maíces nativos, ¿no? Sí, que es un trabajo, es un labor que hacemos, ¿no? Aquí con los estudiantes, tanto de licenciatura como los estudiantes de maestría, ¿no? Aquí en nuestra Universidad Intercultural. Y bueno, pues justamente nosotros trabajamos ese tipo de proyectos que son
pues importantes, ¿no? A nivel nacional y que como universidad nos coloca en un esquema, ¿no? Trascendental para el crecimiento de nuestra querida universidad. Bueno, pues agradecerles también el tiempo que le dedican a este espacio y bueno, invitarlos a los que nos ven y nos escuchan a nuestra universidad, a que conozcan la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, que conozcan los proyectos que estamos realizando con los estudiantes, con los proyectos que coordinan los profesores de aquí de la universidad. Y bueno, nos estamos viendo en otro momento.